Acá Están estamos. iniciando los videos. Bueno, buenas Una noches. nueva noche de Sex Med Sex. Sí, señor, nos vamos sumando. Ah, bueno, estuvieron atentos, no nos dieron ni un minuto para acomodarnos. Bueno. Hola Qué lindo ver chicos, que ¿cómo se les suman. va? Me puse un poquito de música de fondo como para recibirlos primero con música. ¿No? Romántico, así. Música romántica, música de los 70 sería. Sí. Sería. Hola, Caro, ¿qué hacen genios? Nos está diciendo. Hola, Silvia, hola, Rosario. Bueno, nos vamos acomodando, ¿no? Nos vamos acomodando de a poquito, se van sumando Sí, a señor. una nueva noche de Sex Med Sex. Me está saliendo ya, ¿eh? Después de unos cuantos meses me empiezan a salir todas las X. Qué difícil Sí. para un correntino decir Sex Med Sex. Con pausa, tranqui. Si lo Mi- decís despacio sale. mi- Hola. mi- Mirá, Guada, mi amiga. Muy bien, Guada. Mis amigos dicen, decís CM6, ya está, todo el mundo sabe de qué se trata. Así que bueno, acá con música de fondo de los Carpenters que puse hoy, no sé si se alcanzará a escuchar algo, no importa. Es un poquito de música de fondo como para esperar a todos. Quisimos esperar a todos ustedes que se vayan sumando antes de empezar con el tema de hoy, porque hoy va a ser un tema cortito, ¿no? Cortito y rápido. Y todo lo que se pregunte hoy se puede iniciar la frase con "le pasó un amigo". Ya se conectaron de Tandil desde los dos polos. ¿De los dos polos? Sí. ¿De los dos polos? Desde los dos pacientes. Tiene dos tuyos. polos. Tiene dos polos también. Primero porque se conectaron uno de cada lado. Ya se están riendo. Cuando hablamos de cada lado es porque estamos transmitiendo en Instagram y en Facebook. En simultáneo en las dos redes. Bueno. Buenas noches, Mateo. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Guada, mi amiga. Qué lindo verte ahí. Buenas noches, Tamara, Nancy, Ramón y Marina. Nancy es otra. Mauricio. Es otra de las seguidoras que han tomado el viernes. Sí, es el clásico de los viernes. Como el clásico de la cuarentena. Así sí, que señor. Te agradecemos, Nancy, que siempre estés. Bueno, ya podríamos ir arrancando. Sí, ya podemos ir arrancando. ¿Qué les pareció el tema? ¿Alguien tiene algún comentario para hacer? ¿Qué les parece hablar de eyaculación rápida o eyaculación precoz? Hola, Mónica, que nos saluda ahí. Una disfunción sexual muy frecuente en el varón. Algunos dicen que es la disfunción sexual más frecuente del varón. Yo discuto un poco porque considero que puede llegar a ser muy peleado con la disfunción eréctil. Bueno, la disfunción eréctil no solo tiene que ver con cierta edad de los pacientes, señor, de las personas, sino también ocurre en muchos pacientes jóvenes, cada vez los vemos más, cada vez hay mucho más tensión por el desempeño sexual y eso hace que la disfunción eréctil sea también muy frecuente en gente joven. Sin embargo, la eyaculación precoz atraviesa todas las edades. Sí, a diferencia de la disfunción eréctil. Ojo, la disfunción eréctil, esto ya lo vamos a hablar más adelante, pero la disfunción eréctil, más allá de la cuestión etaria que tiene que ver más con lo orgánico, también tiene factores psicológicos, lo mismo que también sucede a veces en la eyaculación precoz, pero hay otros detalles. Voy a hacer un último saludo antes de que me digan. Está conectada la licenciada Analía Regalini. Anabel nos dice presente. Gaby, que esto ya es un clásico. Tamara, que dice acá estamos con el heladito. Que quizás Nancy también. Hoy cometí un error con mi teléfono y no pude anunciar en el hospital con tiempo el tema de esta noche y lo anuncié medio sobre la hora, pero bueno, no importa. Pero vamos bien. Creo que ahí está. Me reclamaban y no entendía yo por qué. Me reclamaban, y el tema de hoy, Doc, y el tema de esta noche. Yo dije, pero ¿cómo sí? Claro, habíamos hecho la publicación temprano, pero había salido como limitada. Bueno, hablábamos un poquito de tratar de definir el tema de hoy, ¿no? La eyaculación precoz.
Esto va a ser rápido, digamos. Sí, Ya sí, dijimos. vamos a tratar que sea toco y me voy. No, bueno, no nos riamos tanto. No nos riamos tanto porque el que lo padece lo sufre. Sí, señor. Y no solo lo sufre él, lo sufre también su pareja. Entonces, vamos a hablar de un tema serio, serio por la frecuencia, serio por la prevalencia. Se calcula que entre el 5 y el 20% de los hombres sufre de eyaculación precoz. Lo que pasa es que muy pocos consultan. Claro. Hay una subconsulta muy importante. Sí, ya podemos dejar la música. Estoy bajando el Ya volumen de podemos la dejar música para que no nos Se quede nos tan hace- fuerte. A mí sobre todo con mi voz se me hace difícil subirla mucho. Bien. Pero decía, 5 al 20% de los hombres se calcula, no Sí, hay señor. cálculos exactos porque hay mucha subconsulta, los muchachos buscan alguna vuelta siempre. Sí. Que ahora vamos a contar cuáles son las maniobras que van Sí. haciendo para tratar de llevar adelante la eyaculación rápida. Pero quisiera hablar un poquito del nombre primero, esto de eyaculación precoz. Ya el hecho de decir precoz tiene una connotación negativa. A veces nosotros en el consultorio tratamos de reemplazarlo por eyaculación rápida, porque el hecho de decir precoz es como que ya, ¿no? Claro. A ver, ahora te voy a sumar algo. Cuando hicimos la publicación para anunciar el tema que íbamos a hablar hoy, mencionamos que esto es un problema de pareja, independientemente de que sea el varón quien lo padece. En sexología siempre decimos que nuestro paciente es la pareja, porque el problema aparece cuando esto se quiere hacer de a dos, ¿no? Bueno, fundamentalmente el resultado es una incomodidad, lo sufren ambos. Claro, Más y esto allá- muchas veces también tiene consecuencias o efectos secundarios en las mujeres. Por eso es que hablo de una disfunción que se vive en pareja, ¿sí? Sí, para ser inclusivos en la pareja, a veces estamos hablando en general de parejas mujeres, ahora vamos a decir, pues, la mayoría de los estudios en eyaculación precoz han sido en parejas heterosexuales. Desgraciadamente los estudios de los que disponemos tienen que ver con parejas heterosexuales, pero lo mismo sucede también en parejas homosexuales. Sí, señor. Lo primero que me gustaría aclarar es algo que hablamos un poquito en la sexualidad, en el placer de ellas, en el placer de las mujeres, ¿no? Sí, señor. En el varón se ve con más fuerza la relación entre placer sexual y reproducción. ¿Por qué? Porque prácticamente la eyaculación ocurre en simultáneo con el orgasmo. Entonces, si lo ponemos en términos muy fisiológicos, decimos que el hombre necesitaría de un orgasmo para poder reproducirse. Claro. Ya que a través del orgasmo o en simultáneo con el orgasmo se va a producir la eyaculación que le va a permitir luego la reproducción. Claro, muy por el contrario de lo que pasa. decíamos la semana pasada respecto de esta discusión que se había publicado en el diario de la BBC de Londres, ¿no? Ajá, Que hablaba del orgasmo femenino como algo que... como una construcción. Claro, como una construcción, como algo que es independiente de la reproducción y que por eso se le daba menos importancia, ¿no? Pero en este caso, cuando hablamos de eyaculación, también hablamos de orgasmo. Claro, es más, cuando hablamos de eyaculación precoz, en realidad lo que estamos hablando es que el orgasmo es lo que se precipita. Claro. Porque aquí ya no nos juega tanto la eyaculación, porque la eyaculación va a tener su fin reproductivo y su fin reproductivo va a ocurrir de cualquier manera, sea antes o después, o sea al minuto o sea a los 20 minutos de la relación sexual. No Exacto. tendría mayor importancia. Sin embargo, el orgasmo que acompaña a la eyaculación es lo que desencadena, como alguna vez hemos hablado, el periodo refractario, que es ese tiempito en el que el varón deja de percibir los estímulos sexuales como tales y por lo tanto pierde drásticamente su excitación sexual y de alguna manera se interrumpe la relación sexual allí. Y esto, yo te voy mechando, ¿no? Con algunas de las cosas que estuvimos pensando para hablar. Esto también tiene una gran influencia respecto de cuándo vienen a consultar.
los varones. Ajá. Claro. Porque claro. a los 16 años, de hecho, esto sucede durante toda la vida del varón, no es que en algún momento el varón se vuelve precoz, sino que en general esto tiene que ver con una condición, vos lo vas a decir mejor que yo, que tiene que ver con lo neuroendocrino, que tiene que ver con funciones orgánicas, ¿sí? Esto lo vas a explicar vos mejor. Sí, sí, claro, pero ¿por qué llegan en un momento de la consulta y no cuando son muy jóvenes, Flor? Básicamente por el tiempo que tiene el periodo refractario, ¿no? Que a los 16 años, un muchacho que es precoz, a los 16, a los 20, a los 25, a los 30, un chico, un varón que es precoz, puede tener un periodo refractario relativamente corto y esto le puede facilitar que entonces en una segunda relación sexual vuelva a comenzar y esto le permita satisfacer a su pareja, ¿no? Claro, Pero claro. a los 50 años... Es como que van buscando Claro. una solución que le salga en el momento. Una solución que sale en el Claro, momento. se valen muchas de la veces segunda relación sexual. Es valerse de un periodo refractario corto. Claro. Pero eso es muy propio del joven. Claro, y con el después paso de a los años, 40, a los 45, a los 50, a los 60 años, a los 70, a los 80, ¿por qué Bueno. no? Porque ¿quién dijo que la sexualidad solamente es hasta cierta edad? Por eso digo hasta los 80 y hasta la muerte, ¿no? Pero el periodo refractario se hace más largo, entonces lo que antes en el joven podían ser 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, capaz que es un día, una noche, al día siguiente, una semana entera. Sí, sí, claro, claro. Entonces, incluso tratar de forzar el acortamiento de ese periodo refractario lleva a situaciones incómodas. Por eso yo a veces escucho que me dicen, o que se dice en algunos lugares, la eyaculación precoz lleva a disfunción eréctil. Exacto. Lo que lleva en realidad es el acomodamiento del periodo refractario. Cuando uno quiere vencer, forzar ese periodo refractario, aumentando la frecuencia de relaciones sexuales en un cierto periodo de tiempo, lo que ocurre es que, como por definición del periodo refractario, no son esos estímulos lo suficientemente excitantes para el varón como para producir una nueva erección. Y claro, eso no es le lo es que, posible. y eso es lo que desencadena o lo que se manifiesta como una disfunción eréctil que no es tal, en realidad es una eyaculación precoz. Es frecuente que yo reciba en el consultorio pacientes de edad avanzada, Sí. con una consulta como disfunción eréctil y después del interrogatorio uno se En da combinación cuenta también con eyaculación que precoz. lo que está a veces. pasando es esto, ¿no? Básicamente porque a veces una cosa lleva a la otra. Voy a decir esto por más que me retes, pero ya se conectaron mis viejos y ya se conectó Susi desde Guatemala, así que damos Bien. por La comenzado oficialmente el vivo. La familia presente, siempre muy contento de que la familia nos siga porque eso, no sé, qué sé yo, Nos alienta, y acerca, nos hace sobre sentir todo ahora que contenidos. estamos alejados y no podemos vernos seguido. Sumado a eso, ojo, hablábamos de la edad de la mayoría de los consultantes en este tema, pero esto no quiere decir que solamente consultan después de determinada edad, porque la realidad es que en el consultorio yo me he encontrado con muchas consultas de muchachos jóvenes. Sí, en general la consulta cada vez es de una edad menor. Cada vez consultan los varones más jóvenes. Claro, y eso todo... se debe, después vamos a hacer también una especie de reseña histórica, se debe también a cómo vive su sexualidad hoy en día la mujer y cómo exige la mujer en la respuesta sexual del varón. Y cómo se exigen ellos mismos, porque también convengamos que es una cuestión de amor propio, ¿no? Claro, pero de sentirse uno cómodo. Se exigen en la medida de que saben lo que sus parejas esperan. Sí, de hecho he tenido varias consultas recientes de muchachos jóvenes, de varones jóvenes, que cuando lo plantean como algo que ellos quieren, que quizás no se suscita como un problema en la pareja,
pero es algo que ellos quieren modificar, ellos quieren sentir que es el tiempo que a ellos les gustaría tener una relación sexual. Pero empecemos, ¿por qué no?, haciendo una definición, ¿no?, de lo que es la eyaculación precoz. Sí, está bien. En ese sentido, quería yo aclarar lo siguiente. Para volver a hablar sobre el tema de eyaculación precoz, eyaculación rápida, porque esa connotación negativa que tiene la palabra eyaculación precoz es como antes cuando llamábamos impotencia, cuando decíamos viene un paciente por impotencia sexual, palabra que se abandonó por disfunción sexual o por insuficiencia sexual, por la connotación negativa de sí de la palabra, ¿no? Entonces, si vamos a la definición estricta, se habla de eyaculación precoz cuando la eyaculación ocurre antes del minuto de la penetración. Es más, antes del minuto de la penetración vaginal, porque los estudios están hechos en base a cronometrar tiempo durante la penetración vaginal. Pero bueno, digamos, antes del minuto luego de la penetración, para ser más inclusivo. Tenemos dos preguntas muy interesantes. De todos modos, quería redondear ese tema, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo les pregunto a los pacientes, cuando les preguntamos a los pacientes, ¿ocurre antes del minuto? La verdad que no es común que ocurra antes del minuto. Si bien los dividimos en grados de gravedad, la eyaculación rápida, la eyaculación precoz, y hablamos de la mayor gravedad cuando ocurre antes de la penetración, incluso en el juego previo, un segundo grado de gravedad cuando ocurre en el momento propio durante la penetración, y una eyaculación precoz de menor gravedad o grado 1 cuando ocurre antes del minuto, pero siempre tiene que ser antes del minuto para entrar dentro de la definición de eyaculación precoz, y eso no es tan frecuente, Entonces, a veces lo primero que ya tranquiliza al paciente, incluso a las parejas, es que hay que aclararle que no es en realidad eyaculación precoz lo que tiene, ¿no?, sino una eyaculación rápida. ¿Rápida según qué? Claro, rápida según qué. Es más, esto es algo, anoté las preguntas que hicieron recién Anabel y Analía y ahora las vamos a plantear, lo rápido. Queda mal que yo haga así y miren las preguntas, entonces directamente ni intento. Yo las voy anotando y en realidad después las voy leyendo. No la Florencia, que tiene mucho más cerca el teléfono, mucho más cerca la cámara, por eso lo puede hacer. Claro. A ver, la cuestión de la rapidez, esto es algo que muchas veces hablo con los pacientes, sobre todo con los pacientes jóvenes. Me han llegado varones que llegan con una definición errónea, con un concepto erróneo de lo que es la eyaculación precoz. Entonces, cuando llegan y me dicen, yo vengo porque soy precoz, entonces yo hago la contrapregunta y digo, ¿qué es ser precoz? Y generalmente lo que me responden es que yo eyaculo antes de que ella tenga un orgasmo. Ahí está. Entonces vamos a empezar a definir lo que es eyaculación precoz o lo que es una eyaculación rápida. Sí. Y cuando definimos una eyaculación rápida ya los dejamos tranquilos, porque ya decimos, mire, no tienen ustedes, no tenés vos, no es este el caso de una verdadera eyaculación precoz. Esto es lo que se denomina pseudoeyaculación precoz o eyaculación rápida, y en realidad lo que hay que tratar son algunos elementos, algunas vivencias de la propia relación sexual para acomodar los tiempos, en realidad. Exacto. De hecho, qué sé yo, un caso que me acuerdo de hace varios años atrás, llega diciéndome, yo soy eyaculador precoz, le hago la contrapregunta, me dice que para él la precocidad está marcada por la falta de orgasmo de su pareja, y cuando empezamos a explorar y a trabajar sobre esto, digo, bueno, pero ¿cuánto tiempo, por ejemplo, están teniendo relaciones sexuales? Y me dice, y más o menos 20 minutos. Claro, eso también, no es precoz. Esa es la importancia muchas veces de la participación de la pareja en la consulta, porque a veces en realidad no se trata de una verdadera eyaculación precoz, sino que lo que se está escondiendo es otra disfunción sexual, alguna disfunción propia de la pareja o alguna disfunción propia de la mujer en este caso, sí. Que se puede tratar como un orgasmo retardado o una anorgasmia femenina que está de alguna manera justificándose en una eyaculación supuestamente rápida del varón. Fíjate que recién, mira, Anabel nos preguntaba, ¿el hombre que padece de eyaculación precoz suele
culpar a su pareja sexual o se hace cargo de lo que sucede? En general, por lo menos lo que yo veo desde A ver, contame. desde el consultorio psicológico es que se culpan mucho ellos. Yo te diría que prácticamente el 100% viene al consultorio con un sentimiento de culpa tremendo. Un sentimiento de culpa. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre el sentimiento de culpa? Principalmente porque el varón, al lograr su orgasmo, en realidad logra placer sexual. Entonces el sentimiento de culpa aparece porque ella o su pareja no logra su propio orgasmo. Entonces dice, yo soy el responsable de que ella no disfrute, y eso es lo que lo lleva a consultar. No lo lleva a menos que sea, como les decía recién, los verdaderos casos de eyaculación precoz y algunos de grado más importante, donde el orgasmo se produce incluso antes de la penetración, durante el juego previo, en el momento mismo de la penetración, y eso genera obviamente un malestar propio del paciente, pero es muy raro que de esto se le eche la culpa a la pareja. Exacto, mira, Analía esta pregunta es muy interesante. No así de otras disfunciones sexuales, como por ejemplo la anorgasmia. La anorgasmia masculina suele a veces el paciente venir con el relato de que de alguna manera ella no logra excitarlo completamente. Exacto. O hace algo que lo saca de la relación sexual y que le evita tener un orgasmo. Analía Regalini nos preguntaba si las adicciones inciden en la eyaculación precoz. Bueno, sí, las adicciones, hay algunas en particular. Yo siempre digo que ojo con el uso de ciertas drogas durante las relaciones sexuales, porque pueden incidir de muchas maneras. Pueden incidir en la erección, pueden incidir en la eyaculación, en las mujeres puede incidir mucho en la lubricación vaginal, y en el varón también muchas veces puede producir una eyaculación más rápida, sobre todo aquellas drogas que aumenten su capacidad de excitación. ¿Por qué? Porque la eyaculación, como sabemos, se produce durante el momento del nivel máximo de excitación sexual del varón. Por lo tanto, si esas drogas son estimulantes y producen un estado de éxtasis, y no estoy nombrando ninguna droga, estoy hablando de éxtasis sexual, puede favorecer a una eyaculación más rápida. Pero bueno, yo trato siempre de evitar hablar de drogas ilegales, porque las drogas ilegales no son buenas para nadie, traen consecuencias nefastas para las personas, traen consecuencias nefastas para su vida de relación y para sus familias, y por eso la verdad que no hablar desde el sentido de deberíamos sacarla no por no nombrarlas o no por no hacerlas realidad, porque desgraciadamente es un flagelo de la humanidad. Exacto. Pero sí para no justificarlas de alguna manera. Hace poco estuvimos en una reunión del capítulo de medicina sexual de la Sociedad Argentina de Urología. Por ahí alguien está conectado del capítulo en este momento, que suelen compartir con nosotros. Lamento si esto que voy a decir les resulta como una crítica, pero se presentó un trabajo sobre los efectos de la marihuana en la satisfacción sexual de los pacientes. Desgraciadamente o no desgraciadamente, la marihuana es una droga ilegal, por lo tanto los médicos no podemos investigar sobre drogas ilegales. Y quiero quedar acá, sí, mira, me engancho en este tema. Ver, guarda, porque tenemos muchas preguntas. Chelita preguntaba si entonces la eyaculación tiene que ver con algo emocional, la eyaculación precoz. No necesariamente, a veces sí surgen muchas emociones, como el sentimiento de culpa. Por ahí nos decía alguien que tiene un sentimiento de culpa y nos decía, hay veces que puedo aguantar la eyaculación, otras veces terminamos juntos y a veces no puedo cruzar la línea del introito vaginal. ¿Qué sería? O sea, como que es situacional, digamos. Insisto en el tema, y dice que tiene ese sentimiento de culpa, y dice, hay veces que busco darle placer con otras cosas para evitar ese sentimiento.
Y es una buena herramienta buscar darle placer de formas alternativas para evitar la sensación de culpa. Es una buena herramienta para hacerlo. Insisto en el tema. La eyaculación, el orgasmo masculino, ocurre en el momento de máxima excitación sexual. Obviamente, si la relación sexual, si la persona con la que estás, si el estímulo sexual es intenso, vas a estar mucho más cerca del orgasmo al momento de la penetración. A veces nosotros le decimos, es muy importante un juego sexual previo, es muy importante la excitación de la compañera sexual para que ella también acompañe a ese nivel de excitación. Si el nivel de excitación no es paralelo, o por lo menos no es mayor el de la mujer, obviamente se va a desencadenar la eyaculación del varón antes. ¿Pero por qué? Y acá están algunas premisas de tratamiento también de la eyaculación precoz. La eyaculación precoz tiene 3 características que son fundamentales, las acabamos de decir, pero las quiero ordenar para que les quede más claro. En primer lugar, la rapidez con la que ocurre, pero en segundo lugar, y esto es muy importante, la falta de control que tiene ese varón sobre su propia eyaculación. No es capaz de posponer la eyaculación. Acá había una... insisto en esto, estoy hablando de eyaculación como fenómeno, como sinónimo de orgasmo, cuando en realidad tenemos que hablar de orgasmo, Pero bueno, como está popularizado esto como eyaculación precoz. Y el tercer elemento, la tercera pata del banquito, son las consecuencias sobre paciente y pareja, ¿no? Entonces, repito, eyaculación rápida, falta de control de la eyaculación y consecuencias que esto genera. Para que esto sea una disfunción, tiene que tener estas 3 patas del banquillo. Fíjate que acá te preguntan, el sildenafil ayuda a la erección, pero no a la eyaculación, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre ahora vamos a ir a ese tema. Los efectos de los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5, que son varios. Hoy en día tenemos en Argentina el sildenafil tadalafilo, hay otros en el resto del mundo, pero nosotros tenemos solamente esos 2. ¿Tienen algún efecto? Ahora les vamos a contar. Así que bueno. ¿Cómo seguimos? Está definido. Hay que entender que la eyaculación es un reflejo. Sí, bien, porque cuando hablamos de falta de control y hablamos de un reflejo, se nos hace difícil decir cómo falta de control si es un reflejo. Obviamente, si es un reflejo, está fuera del control. Claro, pero vos tuviste un gran maestro que decía algo respecto a eso. Sí, vos te acordás siempre que yo te lo comento. Mi maestro Max Viravent, que ya alguna vez lo he nombrado en algunos otros vivos, siempre tenía la paciencia de explicarle a cada paciente el porqué de nosotros, que nosotros decimos eso, ¿no? ¿Cómo era? Esta cuestión que hablaba de que el estornudar es un reflejo también. Claro, es lo que decía está bien, la eyaculación es un reflejo. Me preguntás así, te tengo que decir no estudié. A ver si me pones atención. A ver si me pones atención cuando hablamos en serio. Decía Max, y les explicaba con toda la paciencia del mundo al paciente y la pareja. La eyaculación es un reflejo, es cierto, pero también la tos es un reflejo. También el estornudo es un reflejo. Y así, cuando somos chicos, nos vienen las ganas de estornudar y estornudamos. No nos importa delante de quién estemos, no nos importa dónde estemos, ni en cualquier lugar. Y si tenemos que toser, tosemos. Pero el adulto... Cuando socialmente se requiere una adaptación del reflejo, el adulto va aprendiendo a manejar esos reflejos. De alguna manera, a posponerlos. A posponer un reflejo del estornudo, a hacer algún movimiento de inspiración o lo que sea para evitar toser si la situación no es venida. De alguna manera se aprende, y en esto consiste un poco la terapia sexual, se aprende a manejar el reflejo de la eyaculación y a tener mayor control sobre ese reflejo. Y así, decía Max siempre, no se preocupen, pero cada tanto se les va a escapar un estornudo. Claro. No pasa nada. Claro. No pasa nada si esto es algo que ocurre cada tanto. De hecho, por acá nos dice Cristian, el cuerpo se puede educar. Sí, el cuerpo se puede educar, pero tengamos en cuenta, como decíamos al principio,
que la eyaculación precoz tiene una relación muy estrecha, por lo menos en lo que se ha visto en las últimas investigaciones, con cuestiones neuroendocrinas, con cuestiones neurológicas, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a educar el cuerpo, sino que probablemente también trabajemos desde el nivel farmacológico. Cuando hablamos de los neuroendocrinos, hablamos del origen de la eyaculación precoz. Entonces, sobre todo estamos hablando de lo que es la eyaculación precoz primaria. Bueno, por ahí es un poco técnico porque existen en realidad casos donde la eyaculación precoz aparece en un momento inesperado de la vida y se repite y eso motiva la consulta y uno encuentra que en realidad está habiendo otro problema que está originando la eyaculación precoz. Y eso puede ser, por ejemplo, algunos problemas médicos como prostatitis o enfermedades de los genitales externos, que eso en la consulta urológica se solucionan. Pero lo que es la eyaculación precoz primaria, aquella que uno la recuerda desde las primeras relaciones sexuales, que es definitivamente la más frecuente, es la que tenemos que poner atención. Tenemos que poner atención por esa frecuencia de la que hablábamos y para ella es la terapia sexual. Exacto. ¿Y por qué es la terapia sexual? Porque si bien las teorías sobre el origen son múltiples, la terapia sexual es lo único que ha demostrado tener una alta eficacia en la curación del problema. Exactamente. De hecho, fíjate que por acá nos preguntan si los antidepresivos retardan la eyaculación. Y antes de que des esa respuesta, que también preguntaban la cuestión de si el sildenafil ayuda con la erección, pero no con la eyaculación, que me parece que ya tenemos dos preguntas bien farmacológicas como para que des una muy buena respuesta. Claro, tener en ya cuenta... estamos en el tratamiento, muchachos. Claro. Esperen un poquito. Bueno, pero vamos mechando. Vos sabés cómo es esto. Ya quieren el tratamiento todavía. Vos sabés cómo es esto. Pero, a ver, él hablaba de algo recién que es muy importante, que tiene que ver con lo que los psicólogos, los médicos en general llamamos tratamiento combinado. ¿Combinado desde qué punto de vista? De que vamos a trabajar probablemente con farmacología, pero también necesitamos trabajar con diferentes aspectos psicosexológicos que pueden estar influyendo. Inclusive vamos a aprender técnicas, ¿sí? Entonces, bien, esto es lo combinado. Lo combinado quiere decir trabajar con ambos... Pero ¿por qué le enseñamos esto? Entonces, vamos a ir un poquito al origen de la eyaculación precoz. Existen básicamente tres teorías del origen. Una la vas a poder explicar vos mucho mejor que yo, que es la teoría del aprendizaje sexual. Claro. Contanos un poquito. La teoría del aprendizaje sexual lo que suele decir es que el varón en general, cuando empieza a descubrir su sexualidad, la mujer también, de hecho por ahí nos están preguntando, por ejemplo, si los periodos largos de masturbación pueden influir. Es muy interesante todo lo que están preguntando, yo lo voy anotando para después dar el espacio a preguntas. Bueno, ahí te dieron el pie justo, ¿no? Una de las teorías, la que tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la masturbación. Claro, tiene que ver con la masturbación. Cuando el varón empieza a descubrir su sexualidad, la teoría del aprendizaje lo que dice es que como tiene que hacerlo a escondidas y rápido, eso estaría implicando que el cuerpo aprende a tener una conducta de eyacular rápido. Claro, eso... Y hasta cierto punto puede tener algunas relaciones desde lo psicológico, puede tener algunos aspectos de cierto, pero que también necesita ser sostenido por otros aspectos. No es que solamente te vas a volver precoz porque te masturbas rápido. Es así que, como allá hablan de por eso preguntaban si la masturbación durante largos periodos de tiempo, precisamente aquellos que estudiaron cómo hacer terapias sexuales que sean relativamente cortas y busquen una mayor conciencia del reflejo eyaculatorio y mayor control, como Helen Kaplan, por ejemplo, claro. Nos enseñaban unas técnicas que se llamaban de parada de inicio, stop start. Stop start es la técnica, tiene que ver con, es más, voy a hacer un pequeño parate, porque por ahí dice, por lo general me pasa cuando estoy ansioso, y yo te sumaría
que quizás no solamente te pasa cuando estás ansioso, sino que también te puede pasar cuando estás muy excitado. Es la misma persona que nos decía, a veces eyaculo más Claro, rápido, a bueno, veces... pero es que la excitación sexual, una pareja que origine o que produzca mucha excitación sexual o una gran expectativa para la relación Sí, sexual, señor. se relaciona mucho con un estado de ansiedad también. Entonces, a Exacto. veces se confunde un poquito, pero en realidad lo que está demostrando eso es una falta de control del reflejo Sí, eyaculatorio, que señor. es un poquito de lo que estamos hablando, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, como decíamos antes, la técnica de stop-start, o sea, frenar y volver a arrancar, hace referencia, yo soy más seguidora de la técnica del edging. Bueno, Son técnicas todas parecidas. Por los 80 o por los 70, Helen Kaplan tomaron Sí. esto de Master y Johnson y hablaron de la técnica de Stop Start. Claro. Después, Más adelante se habló de la técnica de edging, porque en y realidad son básicamente muy parecidas. sí, pero en realidad ellos lo que enseñaban es la técnica como una técnica masturbatoria. Por eso quiero tomar lo que decían Claro. recién de las masturbaciones prolongadas. Ellos tomaban esta técnica para hacerlo en forma masturbatoria, es decir, lo que se buscaba era llegar a estar muy cerca de producirse el orgasmo y allí detener la estimulación, que es mucho Sí. más fácil hacerlo con masturbación que con el pene dentro de la vagina. De hecho, esto yo lo he dicho varias veces, o será que estoy tan acostumbrada a decirlo tan seguido. En el momento en el que el varón va a eyacular, hay dos momentos. Hay un momento en el que el varón empieza a sentir que está cerca de la eyaculación. Y hay una línea que se cruza y ese es el segundo momento, que es cuando ya siente que la eyaculación va a ser definitivamente inevitable a partir Bien. de ese momento. A esto llama Helen Kaplan el punto de no retorno. Claro, el punto de no retorno es ese punto en el que ya el varón se da cuenta que no puede volver que no va a volver. De hecho, dice, claro, la excitación me lleva a la ansiedad, sí, es probable. Un poco estos ejercicios sexuales que, como decíamos, pueden ser masturbatorios, puede ser masturbatorio en soledad, puede ser masturbatorio Sí, junto señor. con la pareja, y puede ser también durante la penetración intravaginal, lo que Florencia llama el edging, que es nada más que poner al borde y de esa manera ir generando conciencia de hasta dónde puedo ser estimulado sin llegar a ese punto de no retorno que decía Helen Kaplan, Exactamente. que producía directamente la descarga Claro. eyaculatoria. La técnica de edging se propone más bien en la relación sexual más que en la masturbación. Claro, pero la técnica de edging va a ser ya cuando, o parte final de la terapia, cuando ya pasó por las etapas masturbatorias, Sí. o bien en aquellos pacientes que no tienen una eyaculación precoz marcada, porque aquellos que no pueden ni siquiera penetrar o que la eyaculación se produce inmediatamente al penetrar, no pueden llevar a cabo una técnica de edging. Incluso yo en esto, viste, a mí me gusta, vos sabés que a mí me gusta ser un poco artesana en esto, ¿no? Entonces, artesana desde el punto de vista de tratar de pensar en cuál es la demanda que tiene la persona o a qué está dispuesto esa persona. Quizás el varón no está dispuesto a llevar adelante una técnica de stop-start a través de la masturbación, pero sí se siente mucho más cómodo pensando en la posibilidad de practicar el edging, por más que hagamos ensayo y error. Entonces, claro. A veces uno también piensa en qué es lo que a la persona lo hace sentir más cómodo para llevar adelante el tratamiento. Entonces vamos proponiendo las diferentes técnicas y vamos explicándole los diferentes puntos, ¿no? Bien, esto es lo que tiene que ver con una de las teorías, la teoría de que el aprendizaje sexual Claro. es la causa de la eyaculación precoz primaria, pero existen otras. Desde la medicina siempre se habló de una teoría en la que los receptores o los elementos que, sobre todo en la piel y en el glande, originan las sensaciones que van a ser conectadas con el cerebro, percibidas como estímulos sexuales, tienen cierta
cierto exceso de sensibilidad. Claro. Eso es lo que llaman la teoría de la sensibilidad de los receptores. Entonces, aparentemente, estos hombres serían genéticamente más sensibles al estímulo sexual, y eso originaría la descarga. Y ahí entonces vamos a meter con algunos otros con algunas de las preguntas que hicieron. Por ejemplo, el tema del uso de preservativo. Una de las cosas que suele hacer el eyaculador precoz, incluso antes de consultar, es darse cuenta que si usa preservativo, la eyaculación no ocurre con la misma velocidad. Claro. Porque se da cuenta que el hecho de usar una barrera hace que la sensibilidad de las sensaciones sea menor, y de esa manera puede retrasar la eyaculación. Fíjate que esto que comentan es muy interesante, me da pie para contar algo. Dice, el tema es cuando estás cerca del stop y te piden que sigas y que no pares. En general, solemos... ¿Eso lo dice un varón o lo dice una mujer? Eso lo dice un varón, ¿sí? Ajá. No estoy queriendo nombrar a nadie para que no se sientan expuestos. Bien, ¿sí? no, está bien. Si te piden que sigas y no pares, es muy probable que también ella esté cerca de su orgasmo. Sí, es Entonces, una posibilidad. Aquí hay que tener en cuenta dos tips fundamentales. En primer lugar, que bueno, si seguís vas a eyacular. Es muy probable que vayas sobre todo si no tenés un buen dominio de estas sensaciones de las que hablábamos. Exacto. Si no tenés un buen control de la eyaculación. Si no tenés un buen control, si no lo desarrollaste, te va a pasar que de todos modos eyacules. Pero aquí hay dos tips fundamentales. En primer lugar, si ella te lo está pidiendo es porque ella también está cerca de su orgasmo. O él. Y eso ayuda. O él está cerca de su orgasmo y eso ayuda. En segundo lugar, algunas cosas muy interesantes. Siempre hablamos del juego previo. Es fundamental en el eyaculador rápido que tenga un muy rico juego previo. Sí. A ver, y sumado a esto, porque esto también me da pie a lo del cerca del stop. Sí, pero déjame terminar de contestarle. Sí. ¿Por qué el juego previo te va a ayudar en ese momento? Porque hay una relación que es perfectamente proporcional entre el tiempo que el pene estuvo en erección con respecto a lo que tarda el pene en perder la erección. En una palabra, puede ocurrir que eyacules, que tengas tu orgasmo antes que tu pareja, pero si tuviste un juego sexual previo lo suficientemente rico que te permita mantener la erección durante unos minutos más, vas a poder, si no tenés o si tenés la precaución de no detener la estimulación sexual, vas a tener unos minutos más como para lograr que tu compañera sexual también consiga. Nos dice juego previo, aunque no sea eyaculador rápido, siempre es bueno. Sí, siempre es bueno. Pero es esencial en el eyaculador rápido. Y cuando vos decías, y cuando decía esto de cuando uno quiere llegar a la stop y la otra persona dice que siga, que no pare, dentro de la técnica del edging, porque convengamos que la relación se hace de a dos. Sí. Puede que en ese momento sienta que quiere seguir adelante. Pero también a veces sucede, y esto es algo que escucho mucho en la consulta, que por ahí ella quiere que siga, pero yo necesito sentir que el tiempo es el que a mí me gustaría tener en la relación sexual. Entonces, una de las cosas que yo recomiendo es que entonces se busque la manera de seguir estimulando a la pareja. Sí. Aunque frene, aunque se retire, aunque deje de hacer movimientos durante la penetración, aunque se quede quieto, aunque se retire, aunque cambie la posición, que no deje de estimular a la persona para no coartar su orgasmo. Porque esto también es un poquito eso, ¿no? Es también lo que el varón siente que quiere, el ¿no? juego sexual previo, decían ahí, es esencial, y es esencial siempre, pero en el eyaculador precoz es fundamental. En primer lugar, porque él como no tiene un buen control de la eyaculación, seguramente la eyaculación va a ocurrir rápido, o va a ocurrir más rápido de lo que él desearía. Entonces, lograr, por ejemplo, que durante el juego sexual ella tenga algún orgasmo,
lograr durante el juego sexual que ella esté más cerca del orgasmo. No tal, por ahí alguien dijo, no me espera. Yo a veces le pido que me espere, algo así dice, ¿no? Allí dice, yo le pido que me espere ¿dice eso? Algo así, yo no puede veo ser. nada, ¿eh? Algo así, algo así. Yo le pido que me espere para, bueno, precisamente el juego sexual permite, el juego sexual previo permite eso, ¿no? Listo, no les doy más pie, ya acabé. Fíjate que acá nos dice una mujer, el hombre que tiene ese problema, cuando es tratado puede cambiar ese estado. Tuve una relación donde él me pedía que no exprese mi excitación porque él no aguantaba casi nada. Claro, bueno, lo que tiene que hacer él es terapia sexual, pero más allá de eso tiene que entender. Igual es una pareja que ya tuvo, así que si quiere que haga terapia, si no, no. Por eso, lo importante es que ahora le pueda escribir un mensajito y decirle, claro, tenés que hacer terapia. Te recomiendo hacer terapia sexual. Entra a esta página, te vas a encontrar con... Claro, porque lo que está expresando es esto que hablábamos, ¿no? De las tres patitas de la disfunción. La falta del control de su reflejo eyaculatorio. Y esto lo tiene que practicar, lo tiene que entrenar. Exacto. Y así como el estornudo se aprende a evitar estornudar, él tiene que aprender a evitar su estornudo eyaculatorio. Claro, como lo decíamos. Pero bueno, como decíamos, hay formas de hacer de estar más tranquilo, sí. Lograr un alto nivel de excitación sexual en la pareja, sí. para que no le pida detenerse. Sí, de hecho, como decían recién, la cuestión de la previa. La previa. Muchas veces, algo que pero no la previa que hacen ahora con alcohol y eso. No. No tiene nada que ver, ¿no? Con eso. Estamos hablando seriamente, por favor. Dijiste la previa y se me vino a la mente. No, la previa. Ahí me están mandando besos, nos están diciendo que está muy bueno el vivo. Me mandaron un muñequito que parece Maradona, no sé. Tu amigo el Tucu. Roberto, bueno. Con respecto a la previa, algo que también se recomienda mucho a las parejas y que le suelo recomendar mucho a los varones cuando estamos trabajando en este sentido, es que traten de asegurarse el orgasmo de su pareja en la previa. Bien, yo de todo eso lo llamo recursos. Sí, por supuesto. Recursos, es más, los llamo recursos compensatorios, porque en realidad, si bien sirven para la terapia sexual y para poder ir completando la terapia sexual, a lo que debemos apuntar, como siempre decimos también en disfunción eréctil, ¿no? A lo que debemos, al final del camino, que es lo que debemos apuntar, es al control eyaculatorio. Exactamente, a eso iba, a que algunos de los recursos que podemos utilizar, sobre todo para que la persona sienta que su ansiedad disminuye ya desde el comienzo del tratamiento, son estos recursos alternativos no que se permiten... siente obligado a estar más tiempo durante la preparación. Exactamente, si no, a ver, claramente quiero que esto quede claro, ¿sí? Jamás plantearía que aseguren el orgasmo de su pareja. Te mandan besos. Sí, me mandan besos. Y bueno. Dicen, bueno, muy buena la charla también. Jamás indicaría que para solucionar la cuestión de la eyaculación precoz solamente se aseguren en la previa al orgasmo de su pareja, sino que muchas veces lo utilizamos como un recurso para que se sientan menos ansiosos. Es un buen recurso. Aparte recuerden que las mujeres en alto porcentaje son multiorgásmicas. Entonces, ya tener un primer orgasmo durante el juego previo permite de alguna manera asegurarse placer sexual. Pero yo hablaba de recursos compensatorios. Cuando vienen a la consulta resulta que ya recurrieron a varios de esos recursos. A veces sí, en general sí. A varios de esos recursos y de alguna manera no les fue bien o buscan otra cosa. Sí, lo que Entre pasa ellos, es que por ejemplo, una segunda eyaculación, como habíamos hablado recién, tratando de aprovechar ese periodo refractario corto que ocurre con la juventud, como habíamos hablado recién, pero que después con los años se va perdiendo. Entonces el recurso de la segunda eyaculación parece que empieza a desvanecerse con el tiempo. Lo que pasa es que también hay que comprender que muchos de esos recursos están inclusive manualizados, entiéndase entre comillas,
En internet, De la mano no. entre comillas, como manualizados. Manuales. Esto es comillas. Manuales. Sí, sí. Entonces bueno. en internet hay que entender que son recursos que utilizamos dentro de la terapia, pero que no son la solución. Bien. Que la solución tiene que ver con todo un camino. Es como cuando hablamos, bueno, esto ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de disfunción eréctil en algún momento, ¿no? Pero como cuando hablamos en disfunción eréctil, del sexo sin penetración hasta que logramos la rehabilitación. Claro, yo cuando comencé a hacer sexología y no teníamos por ahí los elementos farmacológicos ni médicos que tenemos ahora, muchas veces recurríamos a los psicólogos para que le enseñen al paciente cómo tener sexo sin erección ni penetración y de alguna manera aceptar eso. Y hoy le decimos que eso sirve, pero como parte del camino, pero el final del camino va a ser sexo con penetración y erección. En el caso de los eyaculadores rápidos, el final del camino es el control de la eyaculación. Mientras tanto, todas estas cosas sirven, pero son solo recursos. Y si se quedan en los recursos, en algún momento van a entrar en la disfunción. Exacto. Recién hablamos del preservativo, un recurso típico. Un recurso típico. Incluso hay unos preservativos que se llaman retardantes. Sí. No sé si es lo que más recomiendo. No, por supuesto. Todo eso lo único que hace es esconder el problema fundamental. No, pero además de eso, la mayoría de los preservativos retardantes de estas características, en general tienen algún tipo de gel o de lubricante que contiene algún anestésico. Claro, y el problema del anestésico locales. es que a veces puede llegar a quitar la sensibilidad hasta el punto de inhibir la erección, ¿sí? Sí, en algún momento, hace muchos años, se recomendaba el uso de lidocaína. Yo te digo, generalmente estos pacientes son muy sensibles. Entonces, en realidad, esos anestésicos locales que están en los preservativos retardantes, es como que los lavan muy rápidamente, no pierden tanto la sensibilidad con eso. El problema es que son anestésicos y muchas veces esos anestésicos, sobre todo si en algún momento se busca tener una relación sin preservativo y también va a generar un efecto anestésico en la pareja. Exactamente. Puede irse a la pareja. Ojo con los. O sea que no solamente se quitan la sensibilidad de ellos, sino que pueden quitársela a la pareja. Por acá se están riendo porque si una segunda eyaculación es difícil, no se levanta ni en pedo. Claro. Esto tiene que ver con lo que decíamos del periodo refractario, incluso cuando ella hablaba de manuales, yo he visto, por ejemplo, recomendaciones. Fíjense, miren lo que voy a decir. Hay una recomendación de la Asociación Americana de Urología, que es prácticamente para nosotros como la Biblia. Todo lo que sale en la Asociación Americana de Urología, para nosotros es lo que hay que hacer, ¿sí? Y entre las recomendaciones de la Asociación Americana de Urología, habla de la masturbación previa. Es decir, lo que está buscando de alguna manera es entrar a la relación sexual durante el periodo refractario, para de esa manera esos estímulos sexuales no produzcan tanta excitación sexual en el paciente. El tema es que la masturbación previa inclusive puede ser un recurso, como decíamos, en un varón joven. En un varón joven, la masturbación previa y la eyaculación previa para durar un poco más puede ser un recurso en un varón de 20 años, 25 años. Sí, es un recurso relativo porque también el hecho de tener un periodo refractario corto hace que en general fracase. Claro. Fracase. Y cuando se trata de personas más grandes, como dice Florencia, el periodo refractario más largo posiblemente le pueda jugar una mala pasada y una disfunción eréctil en la relación sexual. También se utilizan pensamientos negativos, eso también lo he leído. El famoso pensemos en Lita de Lázari, en mi abuelita. Claro. Yo he tenido pacientes, más que pensamientos, hacían cosas negativas como pellizcarse, por ejemplo. Buscar. Luisa Delfino. A ver. Claro, qué mala, estuviste mala. Te salió la maldad femenina. No, es que en realidad estoy repitiendo algo de un stand-up que escuché hace muchos años, de un varón que decía que para no eyacular rápido pensaba en Luisa Delfino. En Luisa Delfino. Pobre Luisa. Y que cuando empezaba a perder la erección, porque
porque estaba pensando mucho en algo negativo, que es ese recurso que se piensa tanto, empezaba a pensar, qué sé yo, pampita, 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 como para... Pero bueno, como que no podía regularlo muy bien. Fíjate que acá están diciendo, por ejemplo, a mis 46 años solo he tenido un orgasmo sin eyacular, fue maravilloso. ¿Alguna clave para que ocurra de nuevo? Es muy difícil, es un varón. Estamos hablando que son reflejos, ambos. Claro. Tanto la eyaculación como el orgasmo son reflejos. De hecho, en general hay muchos varones que afirman haber tenido una sensación orgásmica, una sensación placentera muy intensa previa a la eyaculación. No, hay que tener en cuenta que existe el orgasmo sin eyaculación, existe la eyaculación sin orgasmo, las dos cosas. Por eso yo traté de separar al principio lo que es orgasmo y eyaculación. Exacto. En realidad el eyaculador precoz es un tipo que tiene un orgasmo precoz. La eyaculación no interesa mucho. Ahora, el tener un orgasmo sin eyaculación o una eyaculación sin orgasmo puede ser una experiencia placentera como te pasó a vos, pero muy frecuentemente no es así. Suele ser una experiencia media negativa. Incluso hay fármacos que usamos para el tratamiento de las enfermedades de la próstata que producen orgasmos sin eyaculación. Lo que se llama orgasmo seco. Exactamente. Sí, y los señor. pacientes consultan y muchas veces tenemos que cambiar de medicación porque el resultado es negativo. Sí, a ver, pero esto inclusive, eso justamente te iba a decir, ¿no? Muchas veces el efecto negativo tiene que ver con una cuestión muy introyectada psicológicamente, en general, que se entienda, para la mayoría de los varones, que es que la eyaculación en sí misma tiene como todo un significado desde la virilidad. Entonces, cuando el varón se encuentra con un orgasmo sin eyaculación, en el caso de la medicación, suelen sentirse muy raros. Bueno, esto también pasa en los casos de los pacientes con prostatectomías radicales. Sí, o simplemente con la cirugía de próstata benigna también puede ocurrir. Claro. Y yo he tenido pacientes, por ejemplo, que su eyaculación era parte de su juego sexual. Sí. Entonces, cuando la eyaculación desaparece, la salida de semen es parte del juego sexual. Yo he tenido pacientes, por ejemplo, que se han negado a una cirugía de próstata para no perder la eyaculación. Bueno, pero inclusive, y sosteniendo lo mismo que nos dice acá el usuario que tuvo esta experiencia de orgasmo sin eyacular, algunos pacientes, luego de haber vencido un cáncer de próstata y luego de una operación de prostatectomía radical, yo recuerdo algunos pacientes que nos han contado que en algún momento en que te he visitado en el hospi y te he asistido con algún caso, que a veces ellos mismos también afirman que esa eyaculación, que ese orgasmo en seco les provee una sensación mucho más intensa que en el momento de eyacular. ¿Recordás que alguna vez nos lo mencionaron? Hay de todo, ¿no? Hay de todo, pero en general... yo creo que es a gusto del usuario. Sí, si yo tuviera que ser porcentual en eso, diría que la gran mayoría no nota diferencia. La gran mayoría dice, bueno, sí, tengo orgasmo normalmente como lo tenía antes, nada más que ahora no sale eyaculación. Hay un porcentaje menor a ese que realmente la experiencia es negativa y hay solo un porcentaje muy pequeño en que la experiencia es más placentera. Ahora, de todos modos, muchos de estos hombres, como experimentan esa sensación de orgasmo seco, ese hecho de orgasmo seco, las sensaciones experimentadas son diferentes en diferentes relaciones sexuales también. Entonces no siempre es negativo la sensación, a veces puede ser placentera, otras veces no, pero bueno, son cuestiones que tienen que ver con estos dos hechos que ocurren prácticamente simultáneo en el varón, que es el orgasmo y la eyaculación. Sí, de hecho nos pregunta si hay alguna clave para que ocurra de nuevo. Y dice, fue maravilloso, quiero sentirlo de nuevo. No. ¿Hay realmente alguna manera de...? No, ¿hay alguna práctica? Como decir, siempre encontrás manuales, ¿no? Así como encontrás manuales para que aprenda la mujer a tener un squirting, o
o cosas por el estilo. Hay manuales para que muestran eso. Lo que sí te digo es que como todo reflejo también se puede educar y también se podría, bajo algún entrenamiento, separar la eyaculación del orgasmo. En general los pacientes lo viven como una experiencia negativa. Nos está diciendo que quedan 20 segundos en Instagram, así que si se corta vamos a volver a conectar. Otra y vez. mientras tanto, por acá nos dicen, amigos, extrañándolos desde Tucumán. Hola Nico, ¿cómo andás? Desde Tucumán. Así qué que lindo. ahí volvemos a conectar, Instagram. Bueno, Ya vamos, estamos, ¿eh? Estamos fuera de Instagram. Yo siempre hago esto. Ya pasó una hora, no puedo creer que ya haya Increíble, pasado una increíble que ya haya pasado una hora, pero hablamos bastante y la verdad que estuvo muy bueno, ¿eh? Hablamos bastante, sí que hablamos una hora. Yo ya- No, pero la gente está participando Estoy- mucho, están estoy preguntando. difónico. De hecho, yo te voy a ir contando ahora entre nosotros que hay muchas personas que han pasado por tu residencia, que han pasado sí, por sí, la sí. residencia. Hoy nos han visitado varios residentes. Gracias a los muchachos que han pasado por la residencia de urología del Hospital Privado de Comunidad, donde yo soy médico urólogo, y hoy han decidido conectarse para compartir este vivo de eyaculación precoz con nosotros. Muchas gracias, chicos. Ahí está, estamos volviendo a conectar con Instagram. Estaba diciendo, voy a aprovechar la desconexión y la vuelta a conectar en Instagram para decirles que no se olviden de mandarnos la fotito Eso, con sí. con el vivo detrás para nuestra galería. La selfie, arrobando a SexMedSex, contándonos si están disfrutando de... Ahí está volviendo la gente. ¿Qué están haciendo? ¿No? Bueno, capaz que no nos son- pueden contar lo que están haciendo. Claro, bueno, lo que se pueda contar. Y no, pero por ahí es interesante también lo que están haciendo. No, pero en general... ¿cómo- Pero cómo que no nos- nos manden una selfie de eso porque no la vamos a poder ¿Cómo publicar. cómo nos acompañan ahí los tandilenses? ¿Cómo nos acompañan con la picadita, con el helado, como nos mandaron Sí, la con semana heladito, pasada? nos dijeron. Eh, Hoy también nos dijeron que nos esperaban con helado. bien. Que nos bien, digan dónde. Bien, bien. Yo siempre estoy diciendo a los que se van sumando de nuevo en Instagram Definitivamente necesitamos sponsors de comida. de comida. Que diga, esta No noche se nos puede compartir, acompaña. no se puede compartir, la verdad estamos todos aislados. Estábamos hablando en Facebook, que nos quedamos conectados, de la foto del vivo. No se olviden de compartir. De hacer una selfie, de sacar una foto, arrobar a SexMedSex. Nos pueden inclusive mandar la foto por privado, pero bueno, en general si lo hacen de manera pública mejor, tanto en la historia como en las publicaciones del feed. Estaría, la verdad que nos gusta cuando nos envían fotos y luego las ponemos en nuestro apartado, en nuestro hall donde están los amigos. Bueno, qué lindo que se están volviendo a conectar. Qué lindo ver todos. que se vuelven a conectar, sí, señor, siempre la verdad. Siempre genera como Una satisfacción. No, pero aparte, a mí me genera como que se volverán a conectar. Sí, a vos te genera la intriga, la intriga, incertidumbre ¿no? de si volvemos a arrancar, ¿se conectan de Se vuelta? conectan, ¿no? Se van Y todos. sí, y se conectan de vuelta. Así que bueno, a ver, estuvimos hablando hasta ahora de las diferentes teorías que hablan de los orígenes de la eyaculación y de precoz. los recursos compensatorios que recursos hace el compensatorios. eyaculador precoz, ¿no? Y ahí Nos tendríamos que empezar y a ahí meter en hablamos la de los- terapia. Ahí hablamos de los pensamientos negativos. Los ahí pensamientos hablamos, negativos. La posición sexual, eso me interesa, porque Bueno. eso también nos sirve durante la terapia. Sí, a ver, esto es muy relativo. Esto es muy relativo porque generalmente los sexólogos, los psicosexólogos, y nos siguen preguntando qué pasa con los antidepresivos, les prometo que allá Ahí vamos, viene, porque ahí ahora viene. vamos a empezar del tratamiento. Ahí viene, no se pongan específicamente, ¿eh? precoces, no se pongan precoces. Hola Gustavo desde Mendoza, otro Tiene que querido ser amigo. con alguna pose del Kama Sutra, nos dice Gustavito, Bien, de desde eso- Mendoza. De eso, Qué lindo vernos de vuelta. de eso queríamos comentarles ahora. Respecto de la posición hay una ¿Qué cuestión muy hacen los encontrada. eyaculadores precoces con la posición? Los psicosexólogos solemos mencionar que las posiciones en las que el varón tiene más control del movimiento generalmente son las que más fácilmente excitan al varón. Entonces, muchas veces lo que les recomendamos es una posición pasiva.
¿sí? Posición pasiva, el comúnmente llamado aragancito. El aragancito. No necesariamente. Yo lo que les suelo decir yo a mis pacientes es, ¿viste esa posición que es la que a vos más te excita? Yo no uso. No la hagas. En el consultorio no le digo excita, le digo te calienta. Porque eso está bien, y es como, sí, porque hay que como sentirse que nos más cerca. acercamos más. Entonces yo le digo, ¿viste esa posición? No, bueno, no se acerquen tanto, sí. ¿Viste esa posición, esa que más te gusta, esa posición que más te calienta? No la hagas. Esa olvídate por ahora. Esa olvídate por ahora. Exactamente. ¿No? De hecho, esto también puede convertirse, los diferentes recursos que vamos utilizando y la forma y el tratamiento en sí, siempre invitamos a que se convierta en un juego sexual, ¿sí? A que no sea la tarea que tengo que hacer para solucionar esto que me pasa, ¿no? Entonces, hablando de tratamiento, acordate que nos habían preguntado sobre los antidepresivos, sobre el sildenafil. La terapia sexual, como dijimos al principio, debería ser idealmente combinada, porque no podemos olvidarnos de los factores neuroendocrinos que están involucrados. Entonces, exacto, en ese sentido, no solamente vamos a hablar de técnicas, sino que también tenemos que hablar de farmacología. Cuando Florencia habla de factores neuroendocrinos, habla de recuerdan que hace un ratito dije que había varias teorías sobre el origen de la eyaculación precoz. Exacto. La primera es la teoría del aprendizaje sexual, la segunda es la hipersensibilidad de los receptores a estímulos sexuales de ese varón, y la tercera, que es lo que más se está estudiando hoy en día en la medicina y en las neurociencias, son el efecto de los neurotransmisores, principalmente exacto, uno de ellos, que es más serotonina, que tiene una cualidad que es de retrasar la eyaculación. Estos varones tendrían una disminución de ese neurotransmisor, lo que favorecería a que puedan eyacular más rápido. Y aquí es cuando entran en juego los antidepresivos, ¿no? ¿Por qué los antidepresivos? Bueno, en realidad los antidepresivos que actúan sobre este neurotransmisor, sobre la serotonina. Y allí hay varios tipos, ¿no? Hay inhibidores selectivos de la serotonina, que es lo que más usamos, porque sabemos que es la serotonina la que retrasa la eyaculación. Sí, señor. Cuando digo inhibidores, no digo que voy a bajar la serotonina. A ver, es complicado de explicar, pero a ver, voy a tratar de ser lo más claro posible. La serotonina desaparece o deja de funcionar en la medida que es recaptado por los nervios. ¿Sí? Los nervios del pene, digamos así, ¿de acuerdo? En la medida que los nervios recaptan ese neurotransmisor, el efecto de la serotonina desaparece. Lo que inhiben estos medicamentos es esa recaptación. Entonces, la serotonina permanece en lo que se llama espacio sináptico, que es donde actúa retrasando la eyaculación. De alguna manera estos inhibidores de la recaptación lo que hacen es aumentar la serotonina y de esa manera retrasan la eyaculación. Eso, por supuesto, como tantas otras cosas, fue descubierta completamente de casualidad. Estos medicamentos mejoran el estado de ánimo gracias a los mismos neurotransmisores. Esos neurotransmisores también sirven para el estado de ánimo. Sí, además vemos que entre los factores psicológicos de alguien que padece algo como esto, ¿sí? Alguien que está atravesando una dificultad como es la eyaculación precoz, suele suceder que empiecen a aparecer estados depresivos. No, está bien. Lo que yo quería decir es que o sea, no solamente mejora el ánimo. Que el descubrimiento fue por casualidad, claro, porque como lo primero que descubrieron esto son los psiquiatras que se dieron cuenta, o lo que hacen neurociencia, sí, que estos neurotransmisores mejoraban el estado de ánimo. Pero también se dieron cuenta que por casualidad, además de mejorar el estado de ánimo en los hombres, retrasaba la eyaculación. Exacto. Y es allí donde apareció el estudio y así de es como la se relación empezó a investigar de la serotonina sobre la eyaculación. Exactamente, pero bueno, la cuestión es que no solamente nos vamos a valer de la medicación, además la medicación también va a tardar su tiempo en hacer efecto. Aunque en algún momento se utilizó, ¿no? el antidepresivo y otros medicamentos como antes de la relación sexual. A demanda, sí. Bueno,
las características de estos inhibidores de la recaptación de serotonina es que comienzan a hacer efecto entre el séptimo y el 10º día de empezar a tomarlo. Sí, señor. Por lo tanto, yo personalmente, somos muy proclives a el tratamiento en forma permanente con dosis diaria de este tipo de medicamentos. Ahora se desarrolló un medicamento que se llama dapoxetina, una droga que se llama dapoxetina. Es la única de estos inhibidores de la recaptación de serotonina que se desarrolló específicamente para la eyaculación precoz y se da antes de la relación sexual, como un shock, una dosis alta entre 30 y 60 miligramos para retrasar la eyaculación. Personalmente tiene muchos efectos colaterales y no he tenido buenos resultados con mis pacientes, pero hay muchos urólogos y muchos sexólogos que dicen que le ha ido bien. Bueno, también existe la toma así a demanda como se toma un Viagra. Y en lo que hace al Viagra, al sildenafil, que preguntaban sobre el sildenafil, que ayudaba a la erección, pero no a la eyaculación. Claro, pero tiene una característica, los inhibidores de la fosfodiesterasa, así se llaman las drogas tipo sildenafil, tipo Viagra. Los Viagra acortan un poco lo que se llama el periodo refractario. Entonces, en realidad, le es funcional al eyaculador precoz que busca en una segunda relación sexual, una segunda erección, complacer a su pareja. Pero más de eso no ayuda. Bien, incluso en algún momento, ¿te acordás que hablábamos de los efectos secundarios y de los efectos psicológicos? Y a veces llega el paciente no solamente con la cuestión de la eyaculación precoz, sino también con la cuestión de la disfunción eréctil, como una cuestión combinada que en parte muchas veces está relacionado, digamos, la disfunción eréctil muchas veces se relaciona o se asocia directamente a la dificultad con la rapidez en la eyaculación. Entonces, a veces esto sería un mecanismo defensivo, te diría que más psicológico que neurológico, más psicológico que orgánico, que tiene que ver con... A veces me trago y se me va. Y a veces te trabas, ¿qué pasa? Bueno, che. Que tiene que ver trabado soy yo, me alegra que... pero hoy sos la estrella. Me alegro que hoy no sea yo el pero hoy la estrella sos vos. No, yo siempre el factor psicológico tiene que ver con... Encima me seguís interrumpiendo y yo no puedo terminar la frase. Tiene que ver muchas veces con lo que los psicólogos llamamos mecanismo de defensa, ¿sí? A veces la disfunción eréctil aparece como una consecuencia psicógena, o sea, no hay una causa orgánica que lo genere, como una forma de defensa, como ante la repetición de un estímulo negativo, generalmente la mente genera defensas. Entonces empieza a aparecer la disfunción eréctil como una consecuencia de no poder controlar la eyaculación. Entonces se inhibe la erección de manera psicológica, pero no tiene realmente una causa orgánica. Muy psicológico eso. Sí, es súper psicológico. Hay que tener en cuenta que no siempre, esto no es una regla, no es que el eyaculador... No, lo que sí ocurre, y eso es muy frecuente. Por algo siempre sostenemos que es importante trabajar desde los dos aspectos, ¿no? Claro, lo que sí es muy frecuente es que estas relaciones sexuales que en muchos casos resultan frustrantes porque alguien sale insatisfecho de la relación sexual, van limando de alguna manera cierta relación emocional en la pareja y tarde o temprano eso genera algún resquemor, algún reclamo. Sí, por eso también es importante. A veces rupturas de pareja. Por eso mismo también es importante que este tratamiento y este trabajo terapéutico también incluya la cooperación de la pareja, porque también necesitamos muchas veces escuchar a la otra parte, ¿no? No solamente desde lo positivo, sino también desde lo negativo. Y muchas veces también tenemos que trabajar en el mismo tratamiento sobre esos aspectos desde lo emocional, desde la frustración, desde los diferentes aspectos donde también es necesario
ayudar a este trabajo terapéutico? Bien, acá me llegó un mensaje a mi teléfono que yo tengo acá, también me estoy bien haciendo Acá hay preguntas, teléfonos por todos lados. haciendo preguntas acá sobre cuánto dura más o menos una terapia sexual de eyaculación precoz. Pues, hoy en día la situación económica es muy difícil, Sí. Entonces todo tiene que ver a veces con la cantidad de sesiones, la cantidad, el tiempo que dura el tratamiento y demás, ¿no? Y lo que pasa es que depende del caso a caso. En general las terapias sexológicas siempre están pensadas para ser terapias relativamente breves. Lo que pasa es que esto también depende del caso a caso. A mí me pasa muchas veces que por ahí estamos trabajando con determinados casos y termino trabajando más con la relación de pareja que con el padecimiento desde lo sexológico. A veces lo que hace falta es trabajar sobre la pareja más que Claro, sobre la y como disfunción. decíamos al principio, a veces hay que trabajar sobre las consecuencias que dejó ya años de eyaculación precoz. Claro. Entonces, sobre la aparición de otras disfunciones sexuales asociadas, sobre esa relación de pareja que se va de alguna manera perdiendo estabilidad con el tiempo. Sí, aparte, Sobre- esta es una pregunta muy común que hace la gente en general. Cuando van a empezar un tratamiento, generalmente preguntan siempre en algún momento ¿cuánto dura la terapia? Y a veces En uno general- no puede decir exactamente sí, no, mira, vas a venir 4 sesiones y te vas a ir con la solución. No, esto es muy relativo. De todos modos son terapias breves, basadas, Sí, en general. basadas fundamentalmente en la información. Lo que tratamos es darle mucha información. Todo esto que estamos diciendo desde hace 1 hora y media nosotros acá, tratamos de dárselo tal vez con más detalle y tal vez punto a punto en las diferentes sesiones y haciéndoles aparte realizar ejercicios. Nosotros llamamos ejercicios entre comillas, aquellos mandatos que damos para que realicen en casa, para que lo realicen en pareja, para que lo realicen durante las relaciones sexuales. Y eso, por supuesto, también depende mucho de la colaboración que tengamos de la pareja sexual y de la frecuencia que tengan de relaciones sexuales como para poder llegar a una solución más rápida. Pero en promedio, entre 6 meses, una terapia sexual de eyaculación precoz tendría que Sí, estar voy a completada. mencionar una técnica o un recurso que hace muchos años atrás era algo que se recomendaba mucho y que inclusive puede llegar a aparecer en internet, porque esto es algo que preguntan mucho. De hecho, yo lo primero que le pregunto a un paciente cuando llega a la consulta es ¿qué encontró en internet? Porque generalmente lo primero que hacen es googlear. Sí, claro. Por Entonces, eso esos manuales de internet donde hablan de el uso del preservativo, Claro. el preservativo retardante, de la masturbación previa a la relación sexual, del pensamiento negativo de Exacto. pellizcarse, de pensar en Bueno. ¿lo dijiste bien? Luisa Delfino. Ah, Una de las técnicas que se solía mencionar mucho era la famosa Ludovica Esquirru. ¿De dónde saliste? Una de las técnicas que se solía mencionar mucho era la técnica del apretón. no, eso sí. Yo trato de ni nombrarlo, eso me duele a mí. No, bueno, pero a ver, es importante porque hay muchos foros, en Google esto aparece mucho como una técnica para retrasar la eyaculación. La famosa técnica del apretón, de squeeze. La famosa técnica del apretón, sin dudas va a inhibir la eyaculación, básicamente por la sensación. En verdad, para hacer la técnica del apretón se trata de un ejercicio masturbatorio, obviamente, si no, ¿cómo se lo vas a apretar? Bueno, explicarle cómo Sí, es. no, pero inclusive, Explicar cómo es la técnica del apretón. En Google muchas veces aparece esta cuestión de la técnica del apretón como en el momento de las relaciones sexuales, como en el momento del edging o en el momento en que se está cerca de la sensación de la eyaculación. Claro, bueno. Tirar el pene claro, es muy difícil. Y apretar fuertemente sobre la base del tronco del pene. Esto es lo que dicen la mayoría de los foros, ¿sí? Es importante que se entienda. Es sobre el glande directamente. Yo lo escuché también sobre la base del tronco. La idea es producir una sensación displacentera, rápida, que rápidamente te quite la excitación. Sí, te diría que rápidamente se va a inhibir la eyaculación, pero
probablemente sienta dolor, no pueda continuar con la relación sexual. Eso es un complemento que estaba descrito como parte del ejercicio de stop-start. Entonces, Claro. en el momento del stop, el stop era acompañado del squeeze, ¿no? Como Claro, vos que pronunciás mejor, el quiz, que era que no es un quiz, es squeeze. No es el quiz, el corriente sería el quiz. El quiz. Es squeeze. Era producir un apretón fuerte del glande para, claro, distraer completamente toda posibilidad de Pero lo excitación menciono sexual. porque esto aparece en muchos foros. Las personas Sí. muchas veces googlean y encuentran que esto es una técnica. Definitivamente no la aconsejo. Yo por lo menos no la aconsejamos. No es aconsejable. Stop Start, el edging, juegos, tratar de reconocer el punto de no retorno, tratar de mantenerse lejos de ese punto, los cambios de ritmo, cambios de la posición, en la posición sexual. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer y no una cosa tan negativa. Sí, y sobre todo trabajarlo, hay cosas que se van descubriendo, como yo te decía antes, a mí me gusta mucho esta cosa de la artesanía, de ir adaptándose a la demanda del paciente y a lo que el paciente está dispuesto a hacer y a lo que la pareja está dispuesta a hacer. Entonces, muchas veces todas estas cosas que vamos planteando, que se trabajan dentro de la terapéutica, son cosas que es conveniente en algún momento, en la medida en que la persona sienta que no está pudiendo llegar a una solución. Siempre es bueno consultar, aunque a veces sean algunas consultas. De hecho, esta cuestión de poder identificar ese punto de no retorno, muchas veces sucede esto de que empiezan con la medicación y todavía no me doy cuenta de la diferencia. Claro, bueno, en ese sentido, en el sentido de la terapia sexual, sí, lo leí. Dice por ahí, entre eso y que te abran la puerta, entre el apretón y que te abran la puerta es lo mismo. Claro, eso me hizo acordar a algo, ¿no? Toda esta terapia sexual sirve o se puede hacer en pareja cuando se trata de una pareja estable, de una pareja muy colaboradora, cuando la eyaculación precoz está incluso trayendo consecuencias ya en la pareja, entonces ambos componentes de la pareja están muy preocupados por resolverlo, por solucionarlo. En los casos donde el paciente no tiene pareja estable o donde directamente no tiene una pareja sexual, se utilizan ejercicios masturbatorios. Incluso, viste que yo te digo esto de tratar de incorporar la gauchita, dice por ahí. No es muy gauchita si te lo aprietas. Claro, no sería muy gauchito eso. Incluso me estoy acordando de una pareja, de un caso con el que estoy trabajando desde hace poco tiempo. Esto que yo te digo de tratar de ir convirtiendo los ejercicios que uno plantea en la terapia como un juego dentro de lo sexual. Y algo que es muy interesante dentro de estas cuestiones es que esta pareja, él llega por una consulta, lógicamente, como veníamos diciendo, sobre eyaculación precoz, y vamos trabajando sobre diferentes aspectos. El tema es que esto también terminó enriqueciendo mucho a la pareja porque empezaron a jugar un juego. La consulta de él respecto del tiempo en la eyaculación tenía que ver con una cuestión muy propia, ¿no? Inclusive yo tuve la oportunidad de entrevistar a la pareja y para la pareja esto no era un problema, para la pareja no había ningún inconveniente. Entonces dentro del juego él tiene como objetivo ir encontrando ese momento, esa situación en la cual él puede ir controlando los tiempos y ella juega a hacerlo perder el control. Y te voy a hacer esta pausa. Ella juega a hacerlo perder el control, entonces muy divertido. Se terminó convirtiendo en un muy divertido. Ezequiel López Peralta, que hasta hace poco estuvo hablando en un vivo sobre el señor profesional del beso, está diciendo piquito che. Estuvimos Ezequiel, tu conversación sobre el beso, sobre su majestad del beso y sobre los distintos tipos de besos y demás. Y ahora está pidiendo piquito. El señor besador pide piquito
Piquito, tratamos de evitar empezar a besarnos acá en vivo porque siempre decimos que un día vamos a terminar mal y vamos a terminar saliendo por Claro, en realidad el problema es que se desconcentra y quiere terminar el vivo rápido. Lo que suele pasar... El tema es si nos olvidamos de apagar los celulares, ¿no? Rating, pico de rating. Así que tenemos el honor de tener acá al besador profesional, a Ezequiel López Peralta, un genio. Se debe estar relajando de su vivo que estuvo hasta recién, muy interesante. Así que bueno, pero bueno, es muy interesante ir con incorporando los juegos. Con Ezequiel, cuando Ezequiel estaba acá en Mar del Plata, sí. Compartíamos mucho este tipo de pacientes. ¿Por qué? Porque el encargado de la terapia sexual era Ezequiel. Y frecuentemente, si eran verdaderos eyaculadores precoces, no podían siquiera hacer la terapia sexual, no podían ni siquiera hacer los ejercicios masturbatorios, no podían hacer los ejercicios de stop-start. Entonces, con Ezequiel hacíamos dupla en ese sentido, que él me decía, bueno, ayúdame con la medicación y de esa manera ellos pueden terminar la terapia sexual. Hemos trabajado mucho y nos ha ido muy bien, tengo recuerdos hermosos de esos tiempos. Pero después se fue este desgraciado, picó en punta, ya se hizo famoso. Está en Bogotá, mi amigo Ezequiel López Peralta, síganlo en las redes, como Cita con Ezequiel. La verdad que... un genio total. La verdad que hace poco festejaba sus 70.000 seguidores, ¿no? 70.000 algo así, número. Que nos recuerde él. Si anda... 70.000 era Ezequiel, 70.000 seguidores estaba festejando hace poco. Increíble. Ahora, igual, vos le estás reprochando que te abandonó. Me abandonó. Yo no sé si como sexóloga voy a poder compensar lo mismo, pero me vas a decir que te baño mal. No, es más, me resulta incluso más divertido muchas veces. O sea que con Ezequiel, 50.000. 50.000, muy bien. O sea que con Ezequiel felicitaciones. No hacían las mismas cosas que hacemos nosotros. No. Como mucho nos contábamos ciertas cosas que bueno. No vamos a hablar de detalles. Nosotros estamos terminando ya el vivo de hoy. Llevamos más de una hora acá. Quiero, como siempre hago, hacer un pequeño resumen. Entonces, eyaculación precoz no es lo mismo que eyaculación rápida. Hablamos de eyaculación precoz siempre que ocurre antes del minuto de la penetración. Existen 3 grados de gravedad en ese sentido, cuando la eyaculación ya ocurre previo a la penetración, cuando la eyaculación ocurre durante la penetración o cuando ocurre antes del minuto. Esos son los 3 grados de gravedad. El origen es diverso, hay muchas discusiones sobre eso. Hay un origen, una teoría del origen sexual, del aprendizaje sexual, una teoría del origen de la sensibilidad genital, sobre todo al estímulo sexual, y actualmente más reconocida la teoría de los neurotransmisores, sobre todo las teorías sobre la serotonina. La terapia sexual sigue siendo el mejor tratamiento, independientemente de la causa, para resolver completamente este problema. Se puede acompañar de terapia farmacológica, como decíamos, sobre todo con estos inhibidores de la recaptación de serotonina. Sobre todo la terapia sexual la basamos en información y luego en tratar de lograr que el paciente pueda tener este control de su reflejo eyaculatorio en alguna... Te diría, mira, como decíamos recién, no quiero olvidarme de volver a pedir la selfie arrobando a Sexmetex para que estén dentro de nuestro hall de fama. Lo que sí te diría es que de a poco... vamos a tener que empezar a hacer algún vivo donde hagamos encuentros, porque yo empiezo a ver acá cómo se empiezan a saludar. Llegó el picante, hola, ¿cómo estás, picante? Ya se van conociendo entre ellos. Pero ya como que ya están empezando a hacer bueno, un chat. El picante nos mandó también una serie de comentarios a nuestra página de Instagram. Muy interesante, estuvimos discutiendo algunos puntos sobre el vivo. Nos encanta que todos nos sigan en
haciendo preguntas también. Aquellos que ven nuestras transmisiones en diferido, porque no pueden estar el viernes a la noche, también pueden dejarnos alguna pregunta Sí, señor. en Instagram o en Facebook, y siempre las contestamos. Nos retrasamos un poquito más en subirlas a YouTube pero porque es también un lo poquito subimos. más complicado, pero también lo subimos. No se olviden de nuestro canal de YouTube, entran igual como Bien Picante, más vale tarde que precoz. Me encantó, me parece que acá ya más vale tarde que precoz, eso es una regla fundamental, ¿no? Bueno, pero a ver, bien, lo que decimos siempre, siempre es lindo encontrarse con comentarios agradables, con lindos comentarios. Siempre es un honor recibir gente, colegas, la licenciada Regalini, Ezequiel, que qué sé yo, que es un gran referente en la sexología, por lo menos para los psicosexólogos. Uh-huh. Para nosotros Ezequiel es un gran referente, bueno, además de su profesionalismo en el beso, desconozco en persona, pero según él es un gran besador. No sé, yo no lo besé nunca. Como máximo en la vejilla, cuando trabajábamos juntos. Juro pero que bueno, más de eso no pasé. Convengamos que sus 20 años de experiencia no dejan mentir y hablan de su gran experticia en estos temas. Pero sí es importante, como para ir cerrando, que la eyaculación precoz tiene tratamiento, tiene solución, es un problema que puede llevar a una vida sexual insatisfactoria, a la cual ninguna pareja debería resignarse. Esto es algo que hay que poder trabajar y que hay que animarse. Nosotros también hablamos de estas cosas en los vivos porque hay mucha gente que no se anima a consultar, entonces siempre es bueno que la información llegue. Nos mandan saludos desde Colombia también. Sí, buenas noches Colombia, qué lindo. Buenas noches Colombia. Entonces, Colombia, bueno, Ezequiel está en Bogotá, acá saludos de Colombia, no sé exactamente desde qué lugar. Siempre es muy lindo que nos sigan de diferentes lugares de Latinoamérica. Sí, señor. Pero bueno, lo que digo siempre, ¿no? Gracias, porque si ustedes no estuvieran allá, no tendría mucho sentido que nosotros estuviéramos de este lado. Nos encanta encontrarnos con ustedes. Y vámonos para darles tiempo esta noche, que sea una noche de sexo con tiempo. Que no se les haga tarde, no se les haga precoz. No, por favor. Es hora de irse, espero que lo hayan disfrutado. Nosotros escuchando en pareja, Luciano y Gris nos dicen por ahí, si se animan, si tienen ganas, si quieren hacernos la segunda. La foto. Mira, chicos, Violeta Nava, primera vez que los escucho, soy psicóloga de Mendoza, qué placer encontrarte. Bueno, ahí está otro contacto más de colegas que nos hacen sentir muy bien. Ahí está Gustavito Baucela de Mendoza también. Sí, señor. Que nos está siguiendo, así que se pueden hacer amigos, los amigos de los vivos. Así que bueno, dice, ¿sabes? Como oyente les digo, toman charlas serias pero bien común, felicitaciones, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, si se animan, si tienen ganas, empezaron a llegar algunas fotos, se hacen una selfie o hacen alguna foto, arroban a SexMedSex y los empezamos a poner dentro de nuestras historias destacadas en la sección amigos para sumarse y para ir conociéndose. Aparte, como ya vienen por ahí medio conociéndose, el que quiere se hace la selfie y queda dentro de las historias destacadas. Inclusive pueden poner, estoy buscando una pareja así, asá. Bueno. Y empezamos el consultorio de solos y solas. Sí, tengo una colega que me decía, bueno, una colega que me llamó hace una semana, 10 días, porque iba a empezar terapia con nosotros y hoy estuve chateando con ella y me dice, no llegó mi pareja a la terapia sexual. Bien. Así que bueno, sería un buen lugar para que conozca a otra gente, ¿no? Así que bueno, nuevamente gracias, muchísimas gracias, como digo siempre y como siempre lo repito, porque si ustedes no estuvieran ahí, no tendría sentido que nosotros estuviéramos acá. Y bueno, como siempre, vos preparás la cena,
Y yo La preparo el cena postre. ya debe estar lista, así que espero que el postre también. El postre siempre está listo, Me ¿sabes? alegro. Un piquito